Si buscamos métodos de adelgazamiento, podemos encontrar no solo centenares, sino miles de métodos, dietas o consejos para perder peso. Pero, ¿cuántos hay para lo contrario? ¿Cuántos métodos existen para ganar peso? Bienvenidos al Arrecife. Efectivamente, la obesidad es un mal tan extendido en nuestra sociedad que son muchas las páginas, los libros y los métodos dedicados a la pérdida de peso. Pero también hay muchas personas que buscan justamente lo contrario, buscan engordar. De esas personas vamos a ocuparnos en este trabajo. Todos tenemos asumido que tener sobrepeso es malo para la salud. A nadie se le escapa que los kilos de más suponen una seria amenaza para nuestro organismo. Quizás eso lleva a la falsa creencia de que estar muy delgado no es malo, que incluso puede ser sano. Y esto no es así. En este como en otros aspectos de la vida, la virtud está en el medio. Una persona extremadamente delgada puede sufrir problemas de fractura de huesos, de osteoporosis, de anemia, o simplemente pueden ver cómo su sistema inmunológico se debilita. Pero no os alarméis antes de ir corriendo en busca de una báscula para saber si estamos muy delgados. Por el contrario, si estamos muy gordos, hay que tener un punto muy importante en cuenta. Y es que el peso no es el primer factor a tener en cuenta para salir de dudas. Aquí lo importante es el IMC, es decir, el índice de masa corporal. Este va a ser el baremo que nos indicará realmente si estamos excesivamente delgados o lo contrario, ya que el peso en sí no nos dice nada. Y os pondré un ejemplo más que evidente. Si yo os digo que peso 55 kilos, unos opinarán que estoy delgado, otros que estoy bien para mi peso y otros que estoy incluso obeso. Y es que si peso 55 kilos y mido unos 70, no es lo mismo que si peso 55 kilos y mido 1,85. Pues más, imaginaros tener 55 kilos de peso y medir 1,50. Por eso habrá que tener en cuenta el índice de masa corporal para poner los kilos en su justa medida. Pero como sé que lo que os más interesa de este vídeo es cómo ganar peso, no os voy a entretener más, vamos a empezar ya a entrar en materia. Y ya al final del vídeo, si os apetece, os explicaré en qué consiste el índice de masa corporal y cómo vosotros mismos podéis calcularlo en vuestra casa y además interpretarlo. Empezamos. Si el problema de las personas que no adelgazan es que todo les engorda, en la mayoría de las personas que les cuesta ganar peso es todo lo contrario, es decir, por mucho que se inflen a comer, no ganan peso. Esto es básicamente por el metabolismo basal, que influye enormemente en el gasto calórico y en cómo reaccionan las personas ante lo que se ingiere. Como ya he hablado del metabolismo basal en un vídeo bastante reciente, no entraré en materia y os dejaré al final de este trabajo un enlace para que tengáis más información al respecto. Lo que sí que os voy a dejar claro es cómo evitar ese efecto perverso del metabolismo y vamos a saber no cómo comer más, sino de cómo hacerlo mejor. En primer lugar, deberemos reducir el número de comidas. Sí, reducirlas. Paradójicamente, igual que picar entre horas engorda a las personas con tendencia a sobrepeso, picar entre horas a las que tienen tendencia a adelgazar también les perjudica. Eso es debido al famoso metabolismo basal antes citado. Una persona con un metabolismo basal muy alto que pique un poquito de comida entre horas va a gastar más energía en la digestión de ese picoteo que lo que el picoteo aporta en sí. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que uno pica unas almendras. Pues bien, en el proceso digestivo de esas almendras, nuestro cuerpo va a gastar más calorías, más energías que las almendras van a aportar.
Esto es lo que se conoce como calorías negativas. Si además la persona que hace eso es de mal comer, el efecto se agrava porque no solamente no va a ganar calorías, sino que además va a calmar o saciar su instinto de hambre. Por tanto, seguiremos esta pauta: no hacer más de 3 comidas al día y no picar entre horas. Además de no picar entre horas, en la dieta no debe faltar de nada, ni pescado, ni carne, ni cereales, ni fruta, ni vegetales. Pero eso sí, debemos de tomar siempre las carnes o pescados o cualquier alimento rico en proteínas acompañados siempre de hidratos de carbono, ya que la proteína sola tiene un bajo nivel calórico. Una medida interesante, además, es hacer siempre reposo durante las 2 horas siguientes a las comidas. ¿Para qué? Pues para que se metabolice correctamente los carbohidratos, para que les dé tiempo a convertirse en reservas de energía. Los hidratos de carbono, especialmente los de absorción lenta, desde que se digieren hasta que se metabolizan en grasa, están dando vueltas por el torrente sanguíneo. Si durante ese tiempo que tarda en metabolizarse hacemos ejercicio físico, gastaremos a demanda esas calorías, las primeras que tenemos a mano, que no son otras que esos hidratos de carbono que acabamos de ingerir. Y no les vamos a dar tiempo a que se conviertan en reservas de grasa. Por tanto, insisto, después de comer, un buen reposo de la comida. Y hablando de carbohidratos, y por esta misma razón, las comidas ricas en hidratos de carbono, como pasta, pan, patatas y cualquier alimento que tenga carbohidratos, sobre todo de absorción lenta, deberán de tomarse sobre todo en la cena, para que a las pocas horas o un lapso de tiempo breve vayamos a dormir y se metabolicen correctamente. Comer más de la cuenta o forzar el estómago no es una buena idea. No solo no dará resultado, sino que además estropeará nuestra salud. Si queremos que nuestro apetito aumente, tendrá que hacerse de forma progresiva para que esto no cause daños a nuestra salud. Otro consejo para aquellos que ven el problema originado porque no tienen apetito o comen poco. Aconsejamos presentar la comida en platos grandes, para que a nuestro ojo parezca que la ración que tomamos es pequeña. Esto es fácil de ver. No es lo mismo presentar una ración en un plato pequeño que en uno grande. A ojos de nuestro cerebro parecerá que comemos más en el pequeño que en el grande. Otra cosa importante es que se deberá de comer despacio, masticando bien, pero sin alargar mucho la comida, ya que de lo contrario nos saciaremos antes de tiempo. Esto es así porque entre el llenado completo de nuestro estómago y la señal de saciedad que llega al cerebro hay un retraso de tiempo. Retraso que hace que cuando tenemos la sensación de plenitud, ya hace minutos que hemos quedado llenos, por lo que la diferencia de tiempo tiende a ensanchar el estómago. Por eso, si dejamos de comer durante un breve espacio de tiempo, se nos pasa el hambre. Vamos a aprovechar ese delay, vamos a aprovechar ese retraso entre el llenado y la alerta de llenado, porque en ese breve espacio de tiempo habremos comido un poquito más de la cuenta. Así que, ya sabéis, comer sin prisa, pero sin pausa. Otra medida a tomar en cuenta es la de tomar el agua no antes o durante la comida, sino después, al final, cuando ya hemos acabado de comer. Esto es evidente, el agua ocupa espacio en el estómago y no aporta calorías, así que no vamos a llenar el estómago de alimentos no calóricos. Otra medida fundamental es la de respetar el hábito de comer, intentando lo posible siempre comer a la misma hora, con el mismo ambiente, intentar que se convierta en una rutina agradable. En cuanto al ejercicio, hay que hacerlo igualmente. Muchos asocian el ejercicio a adelgazar y por eso los que quieren ganar peso simplemente no lo hacen. Y eso es un error. Algunos ejercicios, especialmente los anaeróbicos, no solo no adelgazan, sino que además hace que se gane masa muscular. Algo que es más interesante que ganar peso, se gana volumen. Los ejercicios anaeróbicos, al contrario que los aeróbicos, que son los que se usan para perder peso, consisten en actividades breves pero intensas, en las que interviene principalmente la fuerza.
Un ejemplo puede ser el levantamiento de pesas, las carreras cortas y veloces, las abdominales, los fondos o las sentadillas. En cuanto a dieta, muy simple, prácticamente comer de todo, sin olvidar frutos secos, frutas como el plátano, huevo, pastas, arroces, quesos o carnes de vacuno. Estas medidas, reducción de número de comidas, aumentar las reservas de carbohidratos, hábitos de consumo acordes al descanso de las principales ingestas y todos los tips que hemos dado tienen que dar resultado a medio plazo. Pero si esto no es así, habrá que descartar si hay alguna enfermedad presente como la anemia, ya que la anemia lo que provoca es un déficit de hierro y este déficit de hierro curiosamente hace que se pierda el apetito, con lo cual menos comida, menos hierro, un círculo vicioso que hace que cada vez estemos más delgados. Y hablando de perder peso, un apunte importante que no quiero dejar pasar por alto. Y no quiero dejar pasar de alto este apunte sin querer tampoco alarmar a nadie, pero es importante que se sepa, se transmite y se comparta. Es vital que aquellas personas que sin dieta, sin hacer ejercicios o deporte, sin que ellos voluntariamente lo quieran, pierdan peso. Que pierdan peso repentinamente. Si eso es así, si han perdido peso y no ha sido voluntariamente, y no saben por qué, deben de comunicárselo a su médico. Pero ojo, insisto, solo en caso de que no hayan hecho nada para perder peso y sin que tampoco haya pasado nada normal como disgustos, estrés o situaciones emocionales desfavorables. Nos referimos pues a la típica persona normal que lleva su vida normal y sin que pase nada, sin haber hecho nada, que cada vez esté más delgado y no sepa por qué. Y dice, coño, si yo hago lo de siempre y estoy perdiendo peso, ¿qué pasa? Si esto es así, insisto, no dejes pasar el tiempo y ponte en contacto inmediatamente con tu médico para descartar cualquier enfermedad de fondo. Para lo bueno y para lo malo, las cosas se cogen a tiempo. Bueno, todo esto en lo que a adultos se refiere. Pero para la mayoría de las consultas por falta de apetito, por bajo peso, que se refieren a niños pequeños, entre 2 y 7 años, tenemos unas medidas distintas a las aquí propuestas, por lo que tendremos que tratarlo detalladamente y en profundidad en un vídeo específico, ya que el tema se lo merece. Por tanto, publicaremos próximamente en este canal un trabajo dedicado en exclusiva a los niños que comen mal. Bueno, y ya para terminar, y como os había prometido al principio, os voy a explicar qué es el índice de masa corporal y cómo calcularlo vosotros mismos. Esto es sumamente importante para que sepáis de primera mano si tenéis el peso correcto, el peso ideal. Pues bien, el índice de masa corporal no es otra cosa que la relación entre la talla y el peso de un individuo. Dicho índice se expresa en un número comprendido entre menos de 16 y más de 40, siendo el número inferior a 16 delgadez extrema y más de 40 obesidad mórbida. Lo ideal es estar entre 18 y menos de 25. ¿Cómo calcularlo? Bueno, bien sencillo. Basta con dividir vuestro peso en kilos entre la altura en metros al cuadrado. Es decir, si pesamos 60 kilos y medimos unos 60, sería dividir 60 entre 1,6 al cuadrado, es decir, 60 entre 2,56. Si hacéis esa operación, os tiene que dar 23,43, es decir, peso normal. Para terminar, os doy la tabla para aquellos que os animéis en este momento a calcular vuestro índice de masa corporal. Si os habéis animado y ya habéis hecho la operación, aquí tenéis la tabla. Si os da un número inferior a 16, tenéis delgadez severa. Si el número está comprendido entre 16 y menos de 17, delgadez moderada. Si el número está comprendido entre 17 y menos de 18,5, delgadez leve. Aquellas cifras comprendidas entre 18,5 y 25, normal. Más de 25 y menos de 30, sobrepeso. Más de 30 y menos de 35,
obesidad leve. Más de 35 y menos de 40, obesidad media. Y atención, más de 40, obesidad mórbida. Esta tabla vale igual para la edad, para el hombre, para la mujer, vale para todos. Sin embargo, para los niños sería una tabla aparte. Bueno, pues ya está todo hecho, únicamente un pequeño tip. Este vídeo también es útil para aquellas personas que quieran perder peso, porque lo que tienen que hacer es seguir estas pautas, pero justo al revés. Más comidas en vez de menos hidratos de carbono, ejercicio aeróbico en vez de ejercicio anaeróbico, no reposar tras las comidas, bueno, lo que habéis visto, pero al revés. Nada más, os agradezco vuestra atención, espero veros en mi próximo trabajo y os animo a que os suscribáis aquí, al Arrecife.